Durante días después de la investigación policial, Takuma no pudo dormir sin volver a ver ese sótano. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el rostro pálido del niño emergiendo de las mantas, su susurro flotando en el silencio. «¿Has visto a Kaoru?» No era simplemente el miedo lo que lo inquietaba, sino el peso de la tristeza detrás de esas palabras. Había encontrado algo que desafiaba toda explicación, algo atrapado entre la memoria y la realidad. Cuando el caso llegó a los periódicos, surgieron más detalles. Varias familias de pueblos cercanos se presentaron, cada una con hijos que habían desaparecido brevemente años antes. Asombrosamente, todos los niños habían sido devueltos ilesos después de unos días. Sin embargo, sus historias coincidían. Hablaban de haber sido mantenidos en una habitación sin ventanas por una mujer a la que llamaban tía. Ella los había alimentado, les había contado historias, incluso había jugado con ellos, pero siempre insistía en que eran Riku. Los niños la describieron como gentil y amable, aunque la tristeza se aferraba a sus palabras como una sombra. Ninguno de ellos lo había entendido en ese momento, y sus padres habían desestimado los relatos como confusión infantil, agradecidos solo de que sus hijos estuvieran en casa. Ahora, la verdad se desveló de una manera que heló a todos los que la escucharon. El dolor de la mujer la había llevado a pedir prestados a los hijos de otras personas, no para hacerles daño, sino para aliviar momentáneamente su propia agonía. En esos momentos fugaces, ella podía fingir que su hijo enfermo nunca la había dejado. Pero al hacerlo, se ató a una mentira tan absorbente que envenenó tanto su vida como su más allá. Takuma regresó a la propiedad una vez, semanas después, bajo la supervisión del propietario que había heredado la tierra. El propietario, avergonzado y conmocionado, le dijo que la mujer era su tía. Ella había desaparecido décadas atrás, y solo ahora se enteraba de toda la verdad. Tenía la intención de demoler la casa por completo, para borrar las cicatrices que llevaba. Pero mientras Takuma estaba de nuevo en ese pasillo, sus ojos atraídos por la calcomanía en la puerta corrediza, sintió una presencia tan real como el suelo de madera bajo sus pies. Algunas cosas, pensó, no pueden ser derribadas con madera y clavos. El cuaderno de dibujo aún lo atormentaba más. La imagen de dos niños, Riku y Kaoru, parecía hablar de una amistad que quizás nunca existió fuera de la imaginación del niño. Quizás Kaoru era una invención, una forma en que Riku soñaba con compañía en su mundo sellado. O quizás, Kaoru era otra cosa, un visitante que solo él podía ver. Las preguntas sin respuesta carcomían a Takuma. ¿Era el niño que conoció en el sótano realmente el espíritu de Riku, aún esperando a su amigo imaginario? ¿O era una visión moldeada por el dolor que su madre dejó atrás? Lo que hacía la historia aún más insoportable era la ternura en los secuestros. Esos niños la habían recordado no como un monstruo, sino como una cuidadora. Fue la contradicción lo que más impactó, un acto a la vez cruel y amable, a la vez aterrador y desgarradoramente humano. Su obsesión retorció el amor en cautiverio, pero su corazón nunca había sido impulsado por la malicia. En cambio, había sido estrangulado por la pérdida. Los vecinos susurraban que, incluso después de que la casa fuera sellada, los campos a su alrededor se sentían diferentes. Los niños que jugaban cerca afirmaban haber oído golpes que venían de debajo de la tierra. Algunos decían haber visto la silueta de un niño parado en la ventana de arriba, a pesar de que los tablones aún cubrían el cristal. Cada historia añadía otra capa a la tragedia, asegurando que el relato nunca se desvanecería por completo. Takuma, ahora mayor, admitiría más tarde que el encuentro cambió la forma en que veía su propio trabajo. La arquitectura, se dio cuenta, no era solo sobre paredes y techos. Las casas eran recipientes de memoria, lugares que absorbían tanto la alegría como la desesperación. Esta casa había cargado con un dolor tan pesado que parecía sangrar a través de las paredes, uniendo a una madre y un hijo en una prisión de la que ninguno podía escapar. Y así, la imagen perduró.
la voz de un niño resonando en la oscuridad, el amor desesperado de una madre que se extendía mucho más allá de la vida, y un joven para siempre atormentado por lo que vio cuando abrió esa trampilla. No mucho después de que el caso japonés llegara a su sombría conclusión, otra historia surgió de un rincón muy diferente de Asia, una que llevaba su propio peso de tristeza. Esta vez fue en Tailandia, y aunque el escenario estaba muy lejos de la casa rural en Saitama, los temas de desesperación, pérdida y espíritus inquietos se entrelazaron en algo igualmente escalofriante. Somchai era un hombre de unos 40 años que había pasado la mayor parte de su vida trabajando en fábricas. Nunca había ganado mucho, pero siempre se las había arreglado para salir adelante. Luego, una primavera, la fábrica donde trabajaba cerró sus puertas sin previo aviso. De la noche a la mañana, su sueldo desapareció. Con el alquiler atrasado y pocos ahorros, Somchai sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Sus sueños de brindar una vida mejor a su familia habían sido reemplazados por el miedo a perder incluso el pequeño apartamento al que llamaba hogar. Cuando un antiguo compañero de trabajo lo llamó y le habló de un posible empleo, Somchai apenas dejó que el hombre terminara antes de aceptar reunirse. La oferta sonaba a salvación. Un puesto de cuidador en una casa grande en la ciudad. Las tareas eran ligeras: regar el jardín, recoger el correo, vigilar la propiedad cuando el dueño estaba ausente. Se proporcionarían comidas, y lo mejor de todo, una habitación en la propiedad sería suya. Para un hombre al borde de la indigencia, se sintió como un milagro. A la mañana siguiente, Somchai tomó un autobús abarrotado por toda la ciudad. Se bajó en un barrio como ninguno en el que hubiera vivido antes. Mansiones bordeaban las calles, cada una oculta detrás de altos portones y jardines cuidados. Cuando llegó a la dirección, se le secó la boca. La casa se extendía amplia y elegante, sus paredes relucientes, sus terrenos meticulosamente ajardinados. Somchai solo había visto lugares así en películas. Ahora estaba a punto de vivir en uno. Una criada lo acompañó a través de la puerta, y pronto se encontró sentado frente al dueño, un empresario de su misma edad. El contraste entre ellos dolía. Mientras Somchai había envejecido bajo la tensión del trabajo en la fábrica, el dueño lucía pulcro, su éxito reflejado en cada azulejo brillante y superficie reluciente a su alrededor. Sin embargo, habló amablemente y le ofreció el trabajo al instante. El dueño le dio un recorrido rápido. El garaje solo asombró a Somchai. Dentro había 2 coches que valían más de lo que él podría ganar en toda su vida. Luego le mostraron la pequeña habitación del cuidador en la parte trasera de la propiedad. Era sencilla: una cama, un armario, un tocador y un pequeño baño con aire acondicionado funcionando. Pero para Somchai, se sentía como un lujo. Se inclinó profundamente, prometiendo trabajar duro y cuidar la casa como si fuera suya. Esa noche se mudó, agradecido más allá de las palabras. Durante los primeros 2 días, la vida fue tranquila. Regó las plantas, ordenó los terrenos e inspeccionó cuidadosamente los portones cada tarde antes de encerrarse en su habitación. Al tercer día, mientras trabajaba cerca de la cerca delantera, conoció a un hombre que se presentó como Pravit. Este hombre dijo que era cuidador de la casa de al lado y que llevaba años en el barrio. Sonriendo cálidamente, Pravit le dio la bienvenida y le dijo que pidiera ayuda en cualquier momento. El intercambio tranquilizó a Somchai. Quizás este lugar no se sentiría tan solitario después de todo. Pero en la tercera noche, todo cambió. El aire estaba inusualmente quieto, tan silencioso que incluso los insectos parecían haber desaparecido. Somchai yacía despierto, incapaz de sacudirse la sensación de ser observado. Luego llegó el sonido, un raspado áspero, como el de una cuerda arrastrándose contra la madera. Su pulso se aceleró. Escaneó la habitación, cada músculo tenso. Al principio no vio nada. Luego sus ojos se desviaron hacia arriba y el aliento se le atascó en la garganta. Colgando a la altura de sus ojos,
Frente a él, había un par de pies descalzos. Su mirada subió lentamente, renuente pero incapaz de detenerse. Colgando de la tubería del techo estaba el rostro hinchado de un hombre, con los ojos saltones, la lengua protuberante. El cuerpo se balanceaba suavemente como si estuviera atrapado en una brisa invisible. Incluso a través de la grotesca distorsión de la muerte, Somchai lo reconoció. Era Pravit, el mismo hombre que le había sonreído a través de la valla solo 2 días antes. Congelado por el terror, Somchai no podía gritar, no podía moverse. Luego, como si el horror no fuera suficiente, los labios de la figura se separaron y una voz siseó en su oído, aunque la boca de arriba nunca se movió. ¿Quieres intentarlo tú mismo? Lo disfrutarás. Una risa horrible siguió, fría y burlona. El mundo se volvió negro. Cuando Somchai despertó al amanecer, estaba tendido en el suelo con la ropa empapada en sudor y orina. El techo de arriba estaba desnudo, sin rastro de la cuerda, sin rastro del hombre, temblando. Se convenció a sí mismo de que debía haber sido una pesadilla, aunque en el fondo sabía que no lo era. Más tarde ese día, mientras cuidaba las plantas aturdido, escuchó a alguien llamarlo por su nombre. En la puerta estaba su viejo amigo, el que lo había recomendado para el trabajo. Aliviado, Somchai se acercó corriendo. Después de unos minutos de charla trivial, soltó. ¿Esta casa tiene algo dentro? ¿Algo malo? La expresión de su amigo se oscureció. Vaciló, luego suspiró. No quería asustarte, pero no eres el primer cuidador aquí. Esa habitación en la que te alojas le pertenecía a Pravit. Hace años, después de que su novia lo dejara, se ahorcó allí. Desde entonces, cada cuidador que se ha quedado en esa habitación lo ha visto. La mayoría no dura una semana. El estómago de Somchai se revolvió. No lo había imaginado. Había visto el fantasma de un hombre que había muerto en la desesperación dentro de esas mismas paredes. Incapaz de abandonar el trabajo, pero reacio a enfrentarse de nuevo al horror, Somchai le suplicó al dueño que le permitiera dormir en otro lugar. Después de una larga pausa, el dueño admitió que conocía los rumores. Incluso había llevado monjes para bendecir la casa. Pero el espíritu persistía. Finalmente accedió. Somchai podría mudarse a la casa principal por la noche. Durante los siguientes 2 años, Somchai permaneció en la propiedad, regando plantas, custodiando las puertas y viviendo con el recuerdo de aquella única noche. Nunca más vio los pies colgando ni escuchó esa voz terrible. Pero cada vez que pasaba por la habitación del cuidador, cada vez que abría la puerta solo para ducharse o cambiarse de ropa, la imagen volvía a su mente. El cuerpo balanceándose, el susurro en su oído, la risa que prometía la muerte. Nunca lo abandonó. 2 historias, 2 países diferentes, pero ambas unidas por un hilo de pérdida insoportable y las consecuencias de negarse a soltar. En Japón, el dolor de una madre por su hijo enfermo convirtió su amor en una prisión. Tapió las ventanas. Encerró a su hijo lejos de la luz. Y cuando la muerte finalmente lo reclamó, ella no pudo liberarlo. Su negativa la llevó a tomar otros niños, prestándolos por breves momentos de consuelo antes de devolverlos a sus familias. Para los forasteros era un crimen, pero para ella era un acto desesperado de supervivencia. Una forma de seguir fingiendo que su hijo seguía vivo. Al final, su obsesión no solo la atrapó a ella, sino que también ató el espíritu de su hijo, dejándolo vagar en las sombras de ese sótano, aún susurrando por un amigo que nunca llegó. En Tailandia, una desesperación de otra índole creó otro espíritu inquieto. Un hombre abandonado por el amor eligió terminar con su vida en la habitación que había cuidado fielmente, dejando su cuerpo colgando donde el siguiente cuidador dormiría algún día. Su dolor estaba grabado en las paredes. Sus últimos momentos se reproducían una y otra vez. Para Somchai, entrar en esa habitación significaba entrar en el último aliento de otro hombre. Aunque los monjes habían intentado bendecir la casa,
el espíritu permaneció atado, ligado al lugar de su sufrimiento. Y aunque Somchai logró escapar de futuros encuentros, mudándose a la casa principal, nunca escapó del recuerdo de lo que vio. La risa, la voz, los pies colgando, lo siguieron mucho después de que dejó la habitación atrás. Estas historias no son solo sobre casas embrujadas, son sobre lo que sucede cuando los seres humanos son empujados a sus límites. Una madre que no pudo enfrentar un mundo sin su hijo. Un hombre que no pudo soportar la soledad del rechazo. El amor y la desesperación pueden retorcerse de maneras que difuminan la línea entre la compasión y la crueldad, entre el anhelo y la locura. Y cuando esa línea se cruza, las consecuencias se extienden, no solo para quienes sufren, sino para quienes vienen después, adentrándose sin saberlo en las sombras que quedan. En ambos relatos hay una advertencia que se extiende más allá de la cultura y la creencia. Cuando el dolor se aferra con demasiada fuerza, cuando la obsesión se endurece en cadenas, tanto los vivos como los muertos quedan atrapados. En la tradición japonesa, a los espíritus se les debe permitir seguir su camino, y aferrarse a ellos los arriesga a mantenerlos atados a este mundo. En la creencia tailandesa, las muertes súbitas y violentas a menudo crean fantasmas que no pueden avanzar, repitiendo su agonía final. Aunque las costumbres difieren, la lección es sorprendentemente similar. Soltar es el único camino hacia la paz. Sin embargo, soltar es el acto más difícil de todos. Nos pide enfrentar el vacío, aceptar que lo que más amamos se ha ido. Muchas personas podrían mirar a la madre japonesa o al cuidador tailandés y condenarlos por sus elecciones. Pero otros pueden ver algo dolorosamente familiar en sus historias. La necesidad desesperada de aferrarse a lo que se ha escapado. La negativa al aceptar un destino que se siente insoportable. Y así la pregunta persiste. ¿Fueron monstruos? ¿O simplemente seres humanos atrapados en un dolor demasiado profundo para sobrevivir? La tragedia es clara. La devoción de la madre se convirtió en secuestro, su dolor en injusticia para otras familias. La desesperación del cuidador se convirtió en una maldición para quienes lo siguieron. Ambos cruzaron límites que dejaron cicatrices no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual. La violencia y la injusticia a menudo no surgen del odio, sino de heridas no tratadas, de un amor o un orgullo que no pudieron ceder. Y así, mientras escuchas estas historias, considera lo que revelan sobre nuestras propias vidas. Cuando nos hieren, cuando perdemos, cuando enfrentamos la injusticia, ¿soltamos? ¿O permitimos que nuestro dolor se convierta en cadenas que nos atan a nosotros y a quienes nos rodean? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas de estas dos historias? ¿Fueron cuentos de fantasmas o de personas aplastadas por el sufrimiento? ¿Las ves como advertencias sobre los peligros de la obsesión o como reflejos de la violencia y la injusticia que la vida a veces nos impone? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Habla sobre qué postura tomarías. ¿Deberíamos condenar a estas figuras por sus acciones o compadecerlas por su dolor? Tu perspectiva importa. Al discutirlo, al expresar tu postura, ayudas a descubrir no solo el significado de estas historias, sino también el significado de lo que es ser humano cuando se enfrenta a una pérdida insoportable. A fines de los años 90, el campo de Japón aún estaba salpicado de casas de madera abandonadas por familias que se habían mudado a las grandes ciudades. Estas casas permanecían en silencio, sus paredes lentamente carcomidas por el aire húmedo y el paso del tiempo. Para los forasteros, solo eran cáscaras del pasado, lugares que parecían olvidados, pero para quienes habían vivido en ellas, cada tabla del suelo, cada puerta cerrada y cada ventana guardaba recuerdos, algunos tiernos, otros insoportables. Fue una de estas casas, situada al borde de los arrozales en la prefectura de Saitama, la que se convirtió en el escenario de una historia tan inquietante que permanecería en la mente de todo el que la escuchara. Takuma era un joven estudiante de arquitectura, recién comenzando su pasantía en una modesta firma de diseño en Tokio.
Había pasado la mayor parte de sus primeros meses haciendo café, archivando papeles y haciendo recados, tareas que lo dejaban ansioso por algo real, algo que le hiciera sentir que realmente estaba en el camino de convertirse en arquitecto. Así que cuando su supervisor dejó una carpeta gruesa en su escritorio una mañana, su corazón dio un vuelco. Dentro había planos, documentos y una vieja llave de hierro. Las instrucciones eran sencillas: viajar a Saitama, inspeccionar una propiedad que había estado vacía durante años, tomar fotos, medir la distribución y regresar con planos actualizados. Sería la primera vez que Takuma era enviado solo. Apenas podía contener su emoción al abordar el tren a la mañana siguiente, con su cinta métrica y linterna guardadas en su bolso. El viaje se extendió por largas tierras de cultivo, donde el aire olía a tierra húmeda, y la vista solo era interrumpida por el ascenso silencioso de las montañas a lo lejos. Imaginó cómo caminaría por cada habitación con cuidado, tomando notas como un profesional, demostrándose a sí mismo que era capaz de mucho más que el papeleo en una oficina. Pero cuando el autobús lo dejó al borde de un pueblo casi desierto, esa emoción se transformó en inquietud. Las indicaciones lo llevaron por un camino estrecho bordeado de tiendas y casas semiabandonadas, cuyos jardines habían crecido salvajes. Cuando llegó a la propiedad, sus pasos se ralentizaron. Ante él se alzaba una casa de madera con la pintura descascarada, sus puertas corredizas blanqueadas por el sol, sus tejas deformadas. El silencio a su alrededor se sentía pesado, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Takuma sacó la llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un gemido, y salió una ráfaga de aire, denso, viciado y con el fuerte olor a moho. El polvo giraba en la luz, y el suelo de madera crujió bajo sus zapatos. Vaciló en el umbral, de repente consciente de lo solo que estaba. Este no era un sitio de trabajo común. Algo en el aire interior se sentía mal, como si la casa misma hubiera estado esperando todos esos años a que alguien volviera a entrar. Aún así, el deber lo llamaba. Cruzó el umbral, sin saber que lo que descubriría dentro no era solo un hogar abandonado, sino los restos de una tragedia demasiado pesada para una sola familia. Takuma dejó su bolso cerca de la entrada y encendió su linterna, aunque una pálida luz del día lograba filtrarse por las rendijas de las persianas. El haz de luz atrapó nubes de polvo que se levantaban con cada paso, flotando como pequeños fantasmas en el aire estancado. La entrada estaba abarrotada de zapatos demasiado pequeños para adultos, sus suelas de goma agrietadas y rígidas por la edad. Un perchero de madera se apoyaba torcido contra la pared. De él colgaba un impermeable de niño, una vez amarillo brillante, ahora descolorido al tono opaco del pergamino, su tela plástica flácida como piel cansada. Se detuvo más de lo que pretendía, mirándolo fijamente. El abrigo claramente no había sido tocado en años, y sin embargo parecía como si alguien lo hubiera dejado allí después de una tormenta. Se sacudió el escalofrío que le subía por el cuello y comenzó su trabajo. Se movió con cuidado de una habitación a otra, estirando su cinta métrica por las paredes, anotando números en su cuaderno. La cocina olía a óxido y moho, el fregadero cubierto de mugre. Abrió el grifo por costumbre, y no salió nada, solo un sonido hueco en las tuberías. El baño era igual, accesorios rotos, azulejos descoloridos. Estaba claro que los servicios habían sido cortados hace mucho tiempo. En el dormitorio principal, algo inusual rompió el silencio. Mientras pasaba junto a un viejo armario, su hombro derribó una carpeta gruesa del estante superior. Cayó al suelo, derramando papeles que se esparcieron por los polvorientos tatamis. Maldiciendo por lo bajo, se agachó para recogerlos. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que eran. Historias clínicas. El nombre del paciente era Riku. Sus ojos siguieron el diagnóstico. Una rara condición congénita que causaba fotosensibilidad severa. La descripción lo heló. La exposición directa a la luz solar provocaría ampollas, necrosis y, finalmente, insuficiencia orgánica.
Takuma sintió un nudo en el estómago. Reemplazó los documentos rápidamente, pero las palabras permanecieron en su cabeza. Esta no era una enfermedad común. Quienquiera que fuera Riku, había sido condenado a vivir en la oscuridad. Al final de un pasillo tenue, una puerta corrediza tenía un pequeño adhesivo con personajes de dibujos animados que se despegaban por los bordes. Takuma la abrió y entró. La habitación era diferente al resto de la casa, donde otros espacios estaban despojados. Este todavía se sentía habitado. Una pequeña cama estaba apoyada contra la pared. Un estante lleno de volúmenes de manga se inclinaba pesadamente bajo su propio peso, y un televisor CRT polvoriento descansaba junto a una consola de videojuegos de décadas pasadas. Lo que más lo inquietó fueron las ventanas. Cada una había sido tapiada desde el interior, con tablones de madera gruesos clavados firmemente a los marcos. Los clavos se habían oxidado a un rojo oscuro, prueba de que habían sido clavados hace mucho tiempo y nunca más se habían tocado. En las paredes colgaban dibujos hechos con crayones, atardeceres, niños jugando, figuras de palitos tomadas de la mano. Uno en particular llamó su atención. 2 niños jugando juntos, con el nombre Riku, garabateado torpemente en la parte inferior con letra de niño. Sobre el escritorio había un cuaderno de dibujo. Takuma vaciló, luego lo abrió. La primera página estaba casi completamente en negro, garabateada con trazos furiosos. En la esquina, letras temblorosas decían: «Hoy no puedo salir de nuevo. Mamá dice que el sol me hará daño». La segunda página mostraba una ventana cubierta con tablas, con la nota «Quiero jugar afuera, pero mamá dice que no». La tercera era menos sombría. Un niño sonriendo junto a otro niño con las palabras «Kaoru juega conmigo». No le tiene miedo a la oscuridad. La última página estaba de nuevo cubierta de negro, capas de crayón presionadas tan fuerte que rompieron el papel. Un sonido repentino le heló la sangre. Toc, toc, toc. Se quedó inmóvil escuchando. El pasillo detrás de él estaba en silencio. Volvió a la habitación. De nuevo. Toc, toc. Era débil pero insistente, como nudillos golpeando la madera. Con el corazón latiéndole fuerte, buscó debajo de la cama, detrás de los estantes, dentro del armario. Nada. Entonces, actuando por instinto, se agachó y golpeó las tablas del suelo él mismo. Para su horror, algo respondió. Tirando de la esquina de la alfombra, Takuma descubrió una trampilla de madera incrustada a ras del suelo. Sus bordes estaban gastados, como si se hubiera abierto y cerrado muchas veces. Pero el pomo estaba resbaladizo de polvo. Lo agarró. Tiró con fuerza y se abrió con un crujido para revelar una tosca escalera que descendía hacia la oscuridad. Una ráfaga de aire húmedo salió, trayendo el olor a piedra y a algo mucho más antiguo, algo oculto. Takuma se detuvo al borde de la trampilla. El haz de su linterna temblaba sobre los peldaños de la escalera. Todos sus instintos le decían que la cerrara y se fuera, que terminara su inspección y fingiera no haber visto nada. Pero la curiosidad y una atracción más profunda, algo así como pavor mezclado con deber, lo empujaron hacia adelante. Apretó la linterna, puso un pie en el primer peldaño y comenzó a bajar al sótano. La escalera gimió bajo el peso de Takuma mientras descendía, cada paso resonando contra las toscas paredes de piedra. Su linterna tallaba finas rebanadas de luz a través de la oscuridad sofocante. El sótano era más frío que la casa de arriba, húmedo con olor a tierra mojada y a putrefacción antigua. Puso los pies en el suelo compactado, sus zapatos crujiendo sobre la grava y el polvo. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, esforzándose por escuchar algo más allá del sonido de su propio latido. El haz de luz barrió la habitación, revelando solo la tosca mampostería de los cimientos, montones de telarañas y una pila de mantas viejas en el rincón más alejado. Se acercó con cautela, el silencio presionando contra sus oídos. Entonces, sin previo aviso, el montón de mantas se movió. Se le cerró la garganta. La luz atrapó una mano frágil que se abría paso entre los pliegues. «¿Mami?»,
susurró una voz, fina, temblorosa, infantil. Takuma tropezó hacia atrás, casi dejando caer la linterna. De debajo de las mantas, apareció el rostro de un niño, pálido, casi traslúcido, con ojeras. Sus labios temblaron mientras preguntaba, ¿Quién eres? ¿Has visto a mi amigo Kaoru? Mami dice que él juega conmigo. Las palabras golpearon a Takuma con la fuerza de un puñetazo. Kaoru. Ese era el nombre garabateado en el cuaderno de dibujo de arriba. Su mente corrió. ¿Era este un niño que de alguna manera había sido dejado aquí? Pero ¿cómo podía ser? Los registros, los dibujos, el polvo, todo sugería que habían pasado décadas. Este niño no parecía tener más de 7 u 8 años. Yo... No lo sé, balbuceó Takuma forzando el aire a sus pulmones. ¿Por qué estás aquí? El niño parpadeó lentamente, su voz firme pero distante. Este es mi lugar. Aquí es donde espero. Kaoru juega conmigo. Cada instinto le gritaba a Takuma que corriera, pero en su lugar logró asentir. Buscaré ayuda, dijo, su voz apenas audible. Se dio la vuelta y trepó de nuevo por la escalera, cerrando la trampilla de golpe detrás de él como para atrapar algo dentro. Sus piernas temblaban mientras torpemente sacaba su teléfono, marcando a la policía. Minutos después, luces intermitentes llenaron el pequeño camino exterior. Los oficiales entraron apresuradamente, sus radios crujiendo. Takuma los guió hasta la trampilla, sus palabras atropellándose. Observó cómo 2 oficiales descendían, sus linternas rebotando en la oscuridad. Luego vino el silencio, seguido del sonido de botas chocando mientras subían rápidamente, sus rostros pálidos. «No hay ningún niño vivo ahí abajo», le dijo un oficial, con voz monótona. «Pero encontramos restos, 2 de ellos». Las palabras vaciaron el aire alrededor de Takuma. Los oficiales regresaron con bolsas de evidencia y caras sombrías. Explicaron lo que habían encontrado. Los restos esqueléticos de un niño pequeño y una mujer, yaciendo lado a lado en el suelo del sótano. Por su estado, habían estado muertos por muchos años. El niño había sucumbido a complicaciones de su enfermedad. La mujer, su madre, había tomado una sobredosis de pastillas para dormir, su cuerpo aún acurrucado protectoramente cerca de su hijo. Pero eso no fue todo. Entre los restos había una carta doblada, la tinta desvanecida pero aún legible. En ella, la madre confesaba algo más oscuro. Escribió que después de la muerte de su hijo Riku, no pudo dejarlo ir. Su dolor la consumió. Desesperada, comenzó a secuestrar niños de la misma edad de la zona, cuidándolos en la habitación tapiada, alimentándolos, contándoles cuentos, todo mientras insistía en que eran su Riku. Admitió que sabía que no eran su hijo, pero por unos días robados podía fingir. En cada sonrisa que veía, imaginaba cómo habría sido su hijo si hubiera vivido. Cuando la ilusión se rompía, devolvía a los niños a sus familias. La carta terminaba en desesperación. «No puedo seguir. Él me ha dejado, pero no puedo vivir sin él. Debo seguirlo ahora». Takuma sintió que la habitación giraba a su alrededor. Su mente regresó al niño pálido en el sótano, susurrando sobre Kaoru. Había hablado con él, escuchado su voz, visto sus ojos. Sin embargo, según la policía, ese niño había muerto años antes. Incluso después de que los oficiales sellaran la propiedad, incluso después de que la furgoneta del forense se llevara los restos, Takuma no podía quitarse de la mente el sonido de esa voz frágil. No era solo la casa la que guardaba el pasado, era algo más fuerte, algo que se negaba a seguir adelante. Y al salir a la luz tenue, se dio cuenta de que la tragedia no era solo lo que había sucedido, sino cuán ferozmente el amor puede retorcerse cuando se niega a soltar.